Recuerden que todas las grabaciones que hemos hecho pues hasta el momento, exceptuando pues lógicamente la de hoy, todas ya las hemos subido allí en lo que es pues la parte de YouTube. Ahora, nosotros nos vamos a irnos pues a lo que nosotros ya tenemos de información, pues repasando lo que ya tenemos en este sentido, que es la información que nos atañe. Permítanme acá, yo lo pongo pues de un color pues automático para que se pueda pues también notar y pues tampoco pues nos vaya a destruir pues la vista a nosotros, ¿no? Lo que son los datos como tal para que nosotros los vamos a ir a visualizar. Nosotros en este caso lo que pues tenemos en esta parte vamos a tener pues varios conjuntos de datos que nosotros pues en este momento lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Ustedes muchas veces, varias de estas tablas que nosotros, que allí ya ustedes tienen dentro del documento, van a estar configuradas de la siguiente manera. Van a estar pues como en el caso de esta, que nosotros entonces al seleccionar aquí, van ustedes a observar que están pues con lo que es el tema de tabla, ¿no? Y digamos que aquí en la herramienta de insertar, aquí lo que es la parte de tabla, ustedes aquí pues la tienen de esta manera. Entonces de esta manera es que ustedes pues tienen cada uno de los archivos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos entonces seleccionando pues cualquier celda dentro de las mismas tablas que nosotros tenemos aquí. Recuerden que ¿por qué nos damos cuenta que tenemos tabla? Porque pues ya el encabezado de lo que son las columnas cambian de lo que es una letra del abecedario, ya sea A, B, C, D y consecutivamente a lo que es pues el nombre del encabezado principal que nosotros pues allí tenemos. Entonces en este sentido, ¿qué es lo que primero vamos a hacer con estas tablas? Vamos a hacer primero que todo, vamos entonces a transformarlas. En este caso pues ya los tenemos así como tablas. Nos vamos a ir acá a herramientas de tablas y sobre cualquier parte de esta, mira, diseño, y vamos a seleccionar esta herramienta, convertir en rango otra vez. ¿Para qué lo vamos a hacer en rango? Porque como nosotros vamos a manejar lo que es el tema ya de Power Query, entonces ¿qué es lo que se necesita como tal para poder pues trabajarlo de una forma adecuada? Para poderlo trabajar de una forma adecuada, nosotros entonces en ese sentido lo que vamos a hacer es que transformar cada una de esas tablas, vamos a transformarla en rangos, así de la misma manera como lo acabamos de hacer. Entonces es de esta manera en que nosotros lo vamos a hacer, porque la idea es que pues no esté como tabla, sino que pues no se encuentre, sino que se encuentre así disponible. Entonces vuelvo, digamos, como a repetirlo. En este caso pues tenemos una tabla, ¿cierto? Que ya se ha creado. Y entonces en este sentido nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle pues convertir en rango. Listo, convertir en rango. Entonces al convertirlo en rango nos va a aparecer pues esta ventana emergente en la cual pues nos va a decir que si realmente queremos que se transforme pues la tabla en un rango normal. Claro, efectivamente nosotros lo vamos a hacer de esa manera. Entonces la idea cuál es, que todo esto, tanto pues lo que es la tabla 1, lo que era es la tabla 1, que es lo que nosotros tenemos acá de la información básica de los productos, en los cuales pues ya tenemos lo que son las líneas, el producto que pertenece pues a cada una de esas líneas, el precio por unidad y la unidad en la que se mide pues cada uno de esos productos lo tengamos en una. En otra pues tenemos lo que es el tema de 2019. Aquí vamos a tener el listado de todos los trabajadores, y finalmente pues vamos a tener una tabla en la cual pues lo que le vamos a cambiar son las fechas de 2019 a 2022. Entonces lo vamos a generar de esta manera. Entonces vamos a crear pues una tabla. ¿Qué fue lo que yo hice acá para crear esta tabla? Lo que hice fue tomar lo que es el tema de las ventas diarias, ¿cierto? Seleccionarlas, irme aquí a mover o copiar, y entonces irme a esta parte, digamos que en esta parte, irnos ya en este momento, irnos a lo que es la parte de lo que es antes de hoja 2 que yo había creado, crear pues esta tabla de nuevo, crear pues una copia,
¿Para qué? Para cambiarle pues los datos de 2019 a 2022 y por eso tenemos esta misma tabla que es la misma, es esta misma, simplemente esta tabla de ventas diarias va a ser la misma que la vamos a copiar y a pegar en esta, pero ya a diferencia de lo que ya teníamos que era la tabla 2, esta 4, digamos que estos datos de 4 pues van a estar pues con fecha, con año 2022. Listo. Ahora, tenemos que asegurarnos para este ejercicio que todos los datos, tanto en especial tablas diarias como pues eh, tabla de ventas diarias 22 y esta la T2 y esta que yo he puesto como T4 pues no estén como tablas. Como me doy cuenta de que a mí me permite pues transformarlo en una tabla? Si este botón de insertar y tabla está habilitado, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces voy a volverlo a repetir. Entonces esto ya está como una tabla, entonces probablemente va a estar así. Entonces, ¿qué hacemos? Si ya se encuentra de esta manera, nos vamos a ir aquí a herramientas de tabla, diseño, ¿cierto? Y le vamos a decir entonces, mire, convertir en rango. Listo. Entonces nos aparece esta ventana emergente que está acá, que nos dice, desea convertir la tabla en un rango normal. Entonces le decimos sí y listo. Entonces ya con eso, ya tenemos aquí, es un conjunto de datos que tienen pues como tal unos datos que están pues organizados, no están pues ya como tabla, listo. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a ver. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Insertar y que pues nos permita esta opción, listo. Ahora, Power Query como tal, y por eso es que nosotros vamos a entrar a verlo y vamos a verlo inclusive antes de Power BI y posteriormente pues Power BI y antes de lo que es los tipos de gráficos, que pues va a ser importante que nosotros los tengamos allí muy presente. Va a ser muy importante que nosotros tengamos en cuenta que siempre lo vamos a hacer. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros vamos siempre a observar que Power Query, y en este sentido, va a estar en donde, aquí, mire, aquí cuando nosotros entramos a datos, ¿cierto? Y nosotros de una vez entramos acá lo que es iniciar el editor de Power Query, entonces aquí es en donde ya sabemos que podemos entonces ya saber que tenemos Power Query, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a datos y desde una tabla, o sea, aquí en la opción de obtener y transformar, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Es que nosotros vamos a tener que llevar lo que es y en esto pues quiero centrarme porque pues aquí es en donde nosotros vamos a observar lo siguiente, y es que en Excel pues nosotros tenemos la oportunidad de entrar a Power Query como análisis de datos desde lo que es la parte pues, de diferentes tipos de archivos. Entonces ya lo que hemos visto pues hace ya un tiempo, que pues desde un archivo que puede ser un archivo plan, un XML, un tipo JSON y otros y demás. Y aquí pues vamos a tener pues lo que es el tema de consultas y combinar y demás. Esto ya lo vamos a mirar. Entonces para poder entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hiciéramos esto directamente desde Power Query, digamos que aquí entramos al editor de Power Query y listo. Digamos que aquí nos va a permitir en el editor de Power Query entrar a observar pues todo lo que es lo que es la parte pues, para poder pues administrar todos los datos o hacer lo que nosotros llamamos el modelado de datos. Entonces siempre va a ser pues importante tenerlo pues así presente. Entonces en este caso yo lo voy a cerrar porque pues la idea es que tengamos los datos aquí, porque como ustedes se dan cuenta pues no nos permite pues hacer nada porque pues no tenemos estos datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este sentido? Nosotros vamos a llegar y ya teniendo estas tablas vamos a decirle, por ejemplo, vamos a decirle entonces desde una tabla o rango, digamos datos, vamos a irnos a datos, desde una tabla o rango, entonces aquí vamos a mirar que nos sale pues esta parte, ¿no? Entonces miren que ya de una vez, como estábamos en tabla 2, miren que aquí ya nosotros podemos entonces tener esa parte, ¿no? Entonces miren que ya tenemos acá lo que es la consulta como tal. Entonces vamos a mirarlo acá, que en este caso pues vamos a darle pues todos los datos que nosotros pues aquí tenemos, ¿no? Aquí pues tenemos un tema de que nos está generando pues algo de
como tal pues del nombre. Entonces aquí le vamos a poner en este caso, entonces vamos a ponerle ejemplo 1, ¿cierto? Entonces ya en este caso pues lo tenemos y ya con esto pues lo vamos a generar. Pues ya se supone que aquí deberíamos ya tener pues toda esta parte. Mira, vamos a decirle actualizar, vamos a decirle aquí actualizar. En este caso pues lo primordial pues, en este punto es esto, pues que nosotros podamos hacerlo y entonces ya podamos colocar pues todos los datos que nosotros pues deseamos en este caso. Listo, entonces vamos a mirar en esta parte qué fue lo que nos sucedió, porque pues no debería suceder pues de esta manera. Permítame, porque es que si no sé entonces en este caso por qué nos pasa esto. Permíteme un segundito y ya entonces bueno, no descarta, aquí vamos a descartar todo, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces claro, aquí ya lo tenemos. Entonces ya aquí tenemos desde datos, entonces aquí desde una tabla o rango vamos a seleccionar, claro, con razón, vamos a hacerlo pues desde esta parte, vamos a mirarlo. Entonces claro, entonces en una tabla de Excel denominada tan filtros, listo. Entonces vamos a hacerlo de esta forma, a seleccionarlo, porque si aquí lo vamos a seleccionar y de una vez entonces ahora sí, datos desde una tabla rango, listo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces así, bueno, así me permiten, porque es que ahora no sé qué es lo que me está sucediendo en esta parte, porque sí debería funcionar pues en esta parte pues debería funcionarlo. No entiendo que si ya aquí lo tengo, porque pues ya aquí uno lo que hace es como tal. Listo, vamos a mirarlo. Espérate, porque es que aquí ya lo, entonces vamos a mirarlo a ver si ya lo tenemos. Entonces vamos a hacerle así con el tema de tal, porque se supone que ya debería funcionar, porque así es como ya me ha funcionado. Entonces de una vez entonces vamos a entrar a lo que es la parte de datos, tabla o rango, listo. Entonces ahora sí, entonces aquí ya empezamos a hacer lo que es el tema de análisis de datos exactamente, claro. Entonces miren, ¿sí? Entonces ya lo hemos seleccionado pues como tabla. Entonces ya, como lo hemos seleccionado como tabla, ya lo hemos traído entonces aquí a lo que es esta parte. Ahora, vamos a observar que pues ya como está, lo que hemos observado aquí es que tenemos en este caso lo que yo les he lo que yo he hecho pues con esto es que ya teniendo, digamos que aquí nos damos cuenta de esto. Voy a hacerlo otra vez para que ustedes se den cuenta. Aquí lo que yo he hecho es seleccionar todos estos datos pues como están en tabla, ya digamos que seleccionarlo con el ejercicio de que esté pues aquí en tabla 2022, digamos que en este caso, y lo mismo aquí pues voy a hacer lo mismo con esta otra tabla pues de la misma manera como pues ya lo hemos tenido, digamos que en este caso, digamos que ya lo tenemos pues en tabla. Vamos a trabajar entonces en este caso aquí con lo que es tabla 2 de ventas y lo que es tabla 4 pues ventas diarias, listo. Entonces en estas dos, listo. Ya aquí lo que hemos visto es que ya tenemos las dos tablas que son las que vamos a manejar, una que son los registros de 2019 y la otra, perdón, que es la de 2022. Entonces ya con esto nosotros empezamos pues a hacer toda la modificación como tal de los de todas las todas las ciudades y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Ya teniéndolos ya como tabla, entonces vamos a decirle datos, por ejemplo. Entonces aquí tenemos, vamos a irnos primero, voy acá con la tabla 2 diarias, por ejemplo, que son todos los registros de 2019, y voy a decirle entonces insertar, datos, le voy a decir datos desde pues lo que es el tema de tabla y demás, desde una tabla o rango, y de una vez entonces aquí ya me va a elegir pues un tipo de datos, ¿no? Entonces fíjense que acá está pues todo lo que es 2019. Aquí esto va a ser importante porque a partir de lo que nosotros pues podemos acá generar, vamos a darnos cuenta que podemos entonces en este sentido
empezar a trabajar lo que son los datos y lo que es la parte de todo lo que nosotros queremos hacer pues ya con Power Query. Esta herramienta de Power Query es la que nos va a permitir en últimas hacer ya todo lo que es el modelado de datos para poder entonces realizarlo con ya pues con Power BI, ¿no? Entonces este nos va a permitir poder mover, poder modificar, como tal pues hacer diferentes tipos de operaciones, como tal que vamos a ver. Lo primero que nosotros vamos a observar es que pues Power Query, cuando nosotros lo habilitamos de esta manera, pues desde un conjunto de datos, entonces miren que aquí nos va a permitir cargar o cerrar, que es pues para permitirnos guardar lo que es las tablas que nosotros pues vamos a tener en este caso, ¿no? Lo otro es que aquí pues con archivo, ¿no? Que nos va a permitir hacerlo, inclusive pues acá algunas opciones de configuración, que pues esto generalmente lo importante es dejarlo de esta manera, pues no moverlo, porque pues ya la idea, ¿cuál es? La idea es que nosotros pues empezamos a trabajar, y aquí pues hay un tema de configuraciones, las cuales pues van a consistir en lo siguiente. Por ejemplo, entonces vamos a mirarlo. Entonces digamos, por ejemplo, opciones de consulta. Entonces aquí nos va a permitir en estas opciones de consulta darle pues toda la configuración, y aquí nos da pues mayor información sobre el tema de configuración de carga estándar, carga rápida de datos. Pues lo vamos a dejar de esta manera como tal. De hecho, miren que aquí nos habla sobre lo que es el tema de diseño para las barras de fórmula, lo de configuración de la consulta, mostrar pues contenido de vista previa. Esto digamos que lo vamos a dejar pues de esta manera. Esto digamos que es lo que nos habla sobre como tal. Entonces pues en este nosotros no lo vamos a tratar pues de esa manera. Y cuando nosotros entonces observamos también lo que es la configuración del origen de datos, entonces es bueno, de dónde también va a venir todo lo que es la información que uno tiene. Aquí ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo siempre que a ustedes les aparezca por ejemplo algunos datos, pues les puede venir de algunas entidades. Esto generalmente son enlaces, ¿no? Que de pronto que uno ya ha referenciado previamente, entonces aquí les puede pues aparecer, ¿no? Aquí pues está el libro actual. Entonces esto es lo que uno va a empezar pues a mirar, entonces para hacer todo lo que es el tema de consultas y lo que son pues los datos como que uno pues va a querer. Esto es de la parte pues desde archivo. Aquí desde lo que es la parte de inicio, aquí vamos a tener varias cosas que nosotros pues de hecho, si nosotros observamos toda esta cinta de opciones que trae Power Query, nosotros vamos a observar lo siguiente, y es que Power Query lo primero que va a hacer, inclusive si ustedes se dan cuenta, acá también hay las dos opciones de mostrar pues abajo la cinta opciones, o dejarla pues ahí arriba donde está, o minimizar la cinta opciones, pues lo que nosotros sabemos que es el tema pues de no dejarlo fijado. Entonces esto pues en esto es lo que es esa parte como de lo que nosotros conocemos en Excel de inicio rápido. Aquí pues nos da estas opciones rápidas. Aquí para guardar y cerrar es que resulta y pasa lo siguiente, y es que cuando nosotros manejamos Power Query, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, ¿cierto? Tú modelas y todo lo demás. Pero resulta que, y esto va pues en esta parte, y es que si ustedes se dan cuenta aquí vamos a mirar que cada vez que nosotros empecemos a hacer cambios sobre esta tabla que se puede decir que es un tipo de consulta, porque pues ya aquí lo que hacemos es el tema de consulta, empieza a describirse paulatinamente en este punto. Entonces todo lo que tú empieces a hacer, aquí empieza como a tener un historial de todo lo que pues tú vas haciendo. Entonces, por ejemplo, si acá dices que vas a dividir, que vas a hacer pues operaciones y demás, pues entonces aquí va apareciendo. Aquí inclusive vamos a mirar, entonces vamos a ponerle ejemplo 1, como ya lo queríamos hacer en esta cuestión, y miren que ya entonces miren ya con esto digamos que empieza a tomar pues un tema
de diferencia pues como tal. Inclusive si nosotros nos vamos acá a lo que es el tema de todas las propiedades, aquí pues nos va a permitir pues tener una descripción pues mayor y pues hacer una opción de hacer pues la carga rápida de datos, ¿no? Pues esto como tal pues lo podemos utilizar o no, eso depende también. Entonces siempre vamos a utilizarlo. De hecho, a lo último, entonces lo que nos va a decir, bueno, si todos los cambios que empezamos a hacer, pues, mediante pues, lo que es Power Query, vamos entonces a poder realizarlo de esa manera. Ahora, aquí vamos a mirar que siempre que nosotros queramos actualizar lo que son el tema de datos, que queramos entonces hacer pues, diferentes cambios, entonces vamos empezando pues a actualizar. Entonces generalmente vamos a hacer o siempre la recomendación que yo realizo es que por favor siempre le digan actualizar todo. ¿Por qué? Porque usted puede hacer muchos cambios, ¿cierto? Dentro de todo lo que es el tema del modelado de datos y en especial pues en Power Query. Y en ese sentido lo que nosotros vamos a necesitar es que realmente pues se pueda hacer. Aquí entonces encontramos lo que es el tema pues de propiedades. Entonces aquí vamos a encontrar pues todo lo que es la misma parte. Y entonces pues aquí un tema de qué de ediciones pues de editor pues avanzado, ¿no? Pues esto digamos que son otras ayudas que nosotros pues podemos tener dentro de lo que es la parte pues de Excel, ¿no? Y de Power Query en este caso. Digamos que aquí vamos a decirle cancelar porque pues no vamos a aplicarlo en este sentido pues este tipo de cambios. Ahora aquí en administrar es porque pues aquí nosotros vamos a poder entonces duplicar lo que es este tipo de consulta porque pues aquí va apareciendo pues paulatinamente cada una de las consultas de los datos que van entrando aquí que ya pues, van haciendo parte de esa parte. Entonces esto es lo que nosotros pues allí vamos a tener en esta parte. Ahora aquí y esto es algo que pues generalmente ustedes ya van viendo que se va pareciendo mucho a lo que nosotros ya vamos viendo dentro de lo que es la parte dentro de lo que pues ya hemos estado manejando muchas veces dentro del Excel, de elegir columnas, pues de hacer nuevas columnas y demás, y esto es lo que nosotros pues vamos a ir. Entonces aquí podemos elegir las columnas, acá podemos quitarla, aquí podemos entonces aquí pues quitar lo que son filas y columnas. Aquí hay algo que es muy particular y es que generalmente, como esto se maneja como bases de datos, pues usted puede, por ejemplo, tener diferentes bases de datos. Por ejemplo, digamos que en este caso, lo que yo le he comentado es que pues usted llega y tiene, por ejemplo, lo que es el tema del año 2019 y tiene la del año 2022. ¿Cierto? Tiene digamos que esos dos registros, entonces usted lo puede ir añadiendo, ya sea por el tema en ese caso digamos de más filas, porque pues van a ser las mismas columnas, pero entonces va a ser de diferentes años. Entonces aquí nosotros lo vamos a poder hacer y de la misma manera pues viene también la herramienta de ordenar, ya sea pues de mayor a menor o de menor a mayor, ascendente o descendentemente. Ahora, eso pues entendido dentro de lo que es la parte de Excel. De la misma manera como acá nosotros podemos empezar a dividir, ojo, la división de columnas. Aquí, ¿qué es lo que uno pues va a tener en cuenta? Y es que aquí tú puedes decir, por ejemplo, que vas a dividir entonces lo que es el tema de dividir, digamos, esta columna, por ejemplo, digamos que dividir la columna, y entonces vamos a decirle por número de caracteres, entonces tendríamos que contar 1, 2, 3, 4, 5, pero como en este caso, pues digamos que eso no puede ser, vamos a decirle entonces por un delimitador. Ahora, ¿cuál va a ser el delimitador? Entonces el delimitador vamos a empezar digamos que a marcarlo, aquí es donde empezamos a jugar con esto. Mire, escribe digamos que como tal, entonces mire, espacio, entonces miren que tenemos, así como
así como nosotros, y esto es importante tenerlo presente, así como nosotros que tenemos, en ese caso, tenemos lo que nosotros llamamos, cuando es el tema de transformar datos, digamos cuando es el tema de texto en columna, que a veces los delimitadores para diferentes bases de datos, JSON, archivos planos pueden ser comas, punto y coma y demás, pues aquí también nos va diciendo, bueno, ¿cómo dividimos esto por columna? Entonces, en este caso, si yo le digo por espacio, entonces, mire, cada aparición del delimitador, ya como lo he dicho, mire, delimitador situado más a la izquierda es cuando nosotros entonces lo miramos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda lo miramos. Generalmente, pues eso pasa, pero en este caso vamos a ponerlo, pues, en aparición del delimitado, porque pues en este caso, como tiene dos nombres, fíjense que si uno mira acá, pues todos están dos nombres, ¿no? Entonces, pues sale casi lo mismo, mirarlo de izquierda, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pues es la misma historia. Ahora, aquí en este caso, pues vamos a ponerle aparición del delimitador, que en este caso pues es espacio. Listo. Y miren lo que sucede. Si ve que aquí ya me lo separó, mire, punto 1 y punto 2. Entonces lo separa. Entonces esto es lo que nosotros pues aquí tenemos. Y lo mismo pues viene a ser que viene a ser entonces lo que es la parte de lo que es la parte pues de agrupar por. Entonces miren que acá pues viene a ser la de agruparlo. Entonces miren que aquí ya nos dice básico agrupar por vendedor 1. Entonces pues mire, recuento pues de filas y demás, pues ya uno digamos que aquí los puede ya agrupar pues en ese sentido, pues haciendo cuenta, ¿no? Aquí digamos que agrupar por, en este caso pues toca como aquí solo se puede hacer, pues es algo numérico, entonces nosotros pues podemos hacerlo por el tema de producto, ¿no? Entonces miren que por la cualquiera realizar la agrupación y la salida pues deseada, ¿no? Entonces operación, recuento de filas, entonces si ve todo esto, digamos, suma, mediana, y entonces a través de la columna que, entonces puede ser por la columna fecha. Entonces nosotros acá agrupar pues por lo que es el tema de producto, vamos a hacerlo pues recuento, así le vamos a poner. Entonces vamos a hacer, vean, agrupados 1, si vamos a ponerle agrupados punto 1, vamos a ponerle de esta manera. Entonces miren lo que va a suceder, o sea, se va a cada cambio de fecha, entonces lo va a agrupar, entonces en suma lo va a sumar. Entonces miren que ya nosotros aquí pues podemos hacer diferentes tipos de operación, y fíjense lo que sucede. Miren que aquí nosotros empezamos. Miren, si ve, aquí empieza pues lo que es la parte pues de agrupación por cada uno de los productos. Aquí me está saliendo es un error, pero creo que es por el tema de que lo hicimos pues sí, lo hicimos por fecha, pero entonces aquí era que darle pues un valor numérico, ¿no? Entonces fíjense que aquí nosotros lo que vamos a mirar es esto, digamos, básico. Entonces pues aquí tenemos las dos opciones. Entonces, bueno, agrupar por producto, digamos que lo agrupamos por producto, vamos a agruparlos por fecha, ¿no? Entonces vamos a hacerlo bien básico. Entonces, no, por cantidad. Miren que aquí ya entonces vea, suma, claro, por el tema de fecha, aquí el error fue este. Entonces mire, acá podemos ponerlo por producto, ¿cierto? Y no, la columna entonces que es la de entonces cantidad. Sí, vamos a hacerlo así. Entonces miren, suma, agrupados, entonces listo. Entonces si ve que aquí ya, ¿qué es lo que sucedió acá? Que yo lo que le dije, venga, agrúpemelo, o sea, por producto, pero teniendo en cuenta cuál columna, la columna, entonces, la columna de cantidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros sumáramos todas las leches, se supone que fueron 371, en este caso, litros de leche, lo que se comercializó en total. Miren, ¿sí? Que aquí está, todo esto es lo que me va a permitir pues, agrupar. Ahora, fíjense que aquí en estos datos, miren que acá yo llego, miren que acá está otra vez, ¿sí? O sea que aquí yo me puedo ir hacia atrás y darme cuenta
de lo que pues nosotros tenemos. Entonces miren que aquí ya todos estos cambios que yo he tenido, como por ejemplo ir las columnas y demás, vendedor 1, vendedor 2, miren, tipo cambiado, miren que aquí ya aparece solamente un vendedor. Si es que yo me devuelvo y saben que la opción, saben que es lo que nosotros podemos hacer en esta parte pues con Power Query, que nosotros podemos entonces viendo todos los pasos aplicados. Por eso es que es tan chévere esto, cosa que pues no pasa directamente con Excel o con la tabla, o cuando nosotros pues actuamos pues con la misma tabla, y es que nosotros no podemos ver aquí los cambios que nosotros pues estamos viendo. Entonces aquí nosotros podemos llegar y seleccionar cada uno de estos tipos de datos, y entonces en ese sentido pues saber que no, pues yo esto digamos que esto no lo voy a hacer, de pronto tampoco, y sí que yo puedo ir entonces en esta parte, entonces eliminar pasos y eliminar, listo. Entonces miren, ahora todo esto es lo que nosotros pues tenemos, lo mismo que pues el delimitador. Entonces todo eso digamos que lo empezamos a deshacer. Aquí nos va a preguntar pues, oiga, venga, ¿está seguro? Sí, estoy seguro. Entonces ya con esto pues vamos a delimitar pues cada uno de los datos. Entonces empezamos a mirar que entonces filas agrupadas de la misma manera. Fíjense en esto. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta con respecto pues a esa parte. Ahora aquí esto es lo que nosotros vemos por el tema de agrupación. Siempre que nosotros queramos pues empezar a mirar lo que son los datos, ustedes se están dando cuenta de algo, y es que aquí por ejemplo con lo que es el tema de fecha pues está organizado de tal manera que pues nos está dando pues una hora, ¿no? Aquí como el formato de fecha es sencillo, porque aquí qué es lo que sucede, aquí lo que yo quiero en esta de fecha es que nada más me diga la fecha. Entonces por eso es que yo llego y lo que yo hago, y digamos que en este caso es poderle decir, entonces miren, si de todas las configuraciones que yo puedo utilizar, entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener. Entonces aquí podemos transformarlo pues en número entero, y entonces nos va a dar como esta parte. Entonces sustituir, añadir un nuevo paso, entonces sustituir, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la recomendación? Como tiene esta opción, o sea que como tiene esta opción de que sea sustituir o añadir un nuevo paso, en este caso siempre va a ser preferible pues añadir un nuevo paso. ¿Por qué? Porque si no lo va a transformar de esta manera, pero usted lo puede hacer aquí, ¿sí ve? Entonces miren que todo esto es lo que nosotros vamos a tener muy presente en este caso. Ahora, cuando nosotros vemos esto es lo que nosotros vamos empezando a modelar estos datos aquí. Y si usted se da cuenta, miren que acá no lo transformó pues en fecha. Obviamente aquí vamos a transformarlo otra vez, pero vamos a dejarle solo la fecha. Miren que aquí está fecha y hora antes, entonces solo vamos a ponerle fecha. Entonces ya aquí lo está pensando, le dice no, sustituir la actual. Digamos que esa es la otra opción que va a hacer, y de una vez entonces nos va a dejar esta columna de esta manera. Ahora recuerden, y esto pues es algo que así como lo veíamos con el tema del Power Pivot, cuando nosotros estamos hablando de Power Query, nosotros estamos hablando siempre del modelado de, como es de bases de datos, generalmente pues va a ser es por columnas. Entonces por ende es que aquí pues se va a hacer las modificaciones por las propias columnas, y en ese sentido pues tendremos que pues estar muy atentos pues al respecto. Entonces esto es lo que nosotros vamos a estar pues viendo dentro de lo que es la parte de Power Query. Ahora es lo mismo como lo que nosotros encontramos aquí. Entonces miren, nosotros nos ubicamos en esta que es la columna como tal, y fíjense entonces que vamos a cambiarlo. En este caso, como es hora, vamos a cambiarlo en hora. Si es que yo solo le seleccioné una, y si es que todo lo transformó, inclusive una de las cosas que nosotros pues vamos a poder mirar pues en esta parte es que efectivamente miren que todo lo que nosotros podemos transformarlo, no falso, verdadero. En este caso, como es de hora, pues lo vamos a dejar así. Y si es que aquí está fecha y está hora, lo mismo. Aquí pues es ciudad, es letra, aquí pues perdón, texto, aquí es cantidad, es número, pero vamos a transformarlo entonces en este caso pues en moneda. Entonces aquí, como esto es moneda, vamos de una vez a transformarlo, y de una vez entonces ya queda pues
de forma tal que queda como moneda. Esto pues es para lo que nosotros tenemos en cuenta para usar en primera fila pues como encabezado o como usar encabezados como primera fila. Pues esto es algo que generalmente cuando nosotros manejamos lo que es base de datos pues vamos a dejarlo como fila como pues encabezado, ¿no? Digamos que en este caso pues se va a usar en ese sentido. Ahora, aquí vamos a mirar algo y esto pues es algo pues muy importante cuando nosotros estemos aquí transformando todo este tipo de datos y es lo que nosotros llamamos de combinar consulta. Entonces aquí nosotros vamos a combinar pues diferentes tipos de consultas. Entonces aquí pueden ser dos, o sea, es decir, lo que son otras tablas para crear una nueva. Entonces aquí qué es lo que nosotros podemos hacer. Aquí lo que vamos a llegar y por ejemplo a ejemplo 1 vamos a decirle cerrar, ¿cierto? Ya lo hemos transformado y lo hemos dejado pues de esta manera. Ahora le decimos guardar los cambios, claro que sí, mantener, y entonces nos vamos a ir a donde vamos a devolvernos otra vez aquí. Ahora aquí vamos a ver que efectivamente miren que acá nosotros tenemos este tipo de registro. Entonces pues aquí vamos a esperar un momento mientras pues ya empieza pues a cargar porque pues ya vuelve. Mire, aquí estamos viendo de que bueno, el equipo digamos que no está resolviendo, pero des en cuenta que aquí ya una de las cosas que ya vamos viendo cuando ya salimos de ese tipo de lo que es Power Query, vamos a mirar varias cosas. Lo primero es que nosotros aquí tenemos una opción de consultas, una que es ejemplo 1, digamos que es solo que es como tal y nos da pues una visión como es esto, que es lo que ya hemos trabajado, ejemplo 1. Pero sí, y adicional pues ya nos da como hoja 10. ¿Por qué? Porque si usted ha hecho si usted ha hecho muchas mejoras, entonces ¿qué es lo que hace? Vuelve y transforma los datos en Excel para que usted pues aquí ya pueda entonces ya los manipula y los sigue pues alimentando si es que eso es lo que alimentando si eso es lo que usted desea. Eso es lo que hace en este sentido pues Power Query. Entonces todas las modificaciones aquí pues vemos que pues estaba con el tema de fecha, lo que era pues las horas y de esta manera. Entonces vamos a mirar por ejemplo, digamos que acá por ejemplo y este botón pues como tal vamos entonces a entrar otra vez a lo que es, vea, doble clic y vamos a entrar otra vez al editor de Power Query. Entonces mire, fíjense lo que sucede. Entonces mire, ya vamos a hacerlo pues para que se nos note pues en este sentido, propiedades de la consulta, bueno, aceptar. Bueno, aquí vamos a darle cancelar porque pues estas propiedades ya están listas. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que notemos pues este cambio. Entonces mire, aquí vamos a hacer la división por delimitador. Entonces vamos a separarlos de una vez y con eso entonces ¿qué es lo que hacemos? Mire, el delimitador por cada que aparezca el espacio y de una vez entonces mire, otra vez, listo. Ahora sí, entonces vamos en este sentido vamos a cerrar y miren lo que va a suceder pues para que lo miremos de esa manera. Entonces nos pide, lo cerramos, desea mantener los cambios, claro que sí, entonces mantener y dése cuenta que pues aquí ya empezamos a ver esta parte aquí. Si usted se da cuenta pues empieza a actualizar lo que son los tipos de datos. Entonces esto es lo que nosotros vamos a mirar, listo. Entonces mire, vea, aquí está separado, mire, ¿sí ve? De una vez y aquí mire, inclusive ya nos transforma la misma hoja 10. Dese cuenta de que anteriormente yo volví a entrar y de una vez entonces pues ya lo tenemos de esta manera. Entonces aquí es en donde nosotros empezamos a ver pues las diferencias, si se dan cuenta, y aquí entonces ya con todo lo que es el tema pues de consulta y demás pues podemos duplicar, podemos hacer pues varias cosas, ¿no? Digamos que nosotros acá por ejemplo ya con este de consulta pues podemos editarlo. Entonces miren que ya lo hacemos desde el editor de Power Query. Aquí en actualizar, lo que yo les decía, pues actualizar las propiedades que ya hemos hablado, eliminar pues como tal esta consulta, es decir, esta hoja que ya tiene como consulta, y lo que pues es cargar pues
a lo que es a una referencia. Aquí pues duplicamos lo que es el tema, pues una idéntica, lo que hacemos a veces de copiar, lo que hacemos desde acá, lo mismo que nosotros hacemos acá de hacer clic secundario, irnos acá a mover o copiar, pues aquí es la misma historia pues al respecto, ¿no? Con las consultas como tal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Con esto, bueno, aquí qué es lo que sucede con estas dos. Lo que sucede, y esto pues también lo vamos a ver allí también en Power Query, como ya lo hemos, hemos estado viendo en la interfaz de Power Query, resulta que usted puede combinar pues de forma que usted añada, o sea, combine digamos de dos tablas, combine las columnas o que incluya también que pueda pues usted pueda pues incluir lo que son filas. Ahora, ¿cuándo se incluyen columnas? Pues cuando, por ejemplo, usted tiene datos que de pronto le van a añadir. Por ejemplo, si usted por allí tiene lo que es el tema de unidades, entonces pues allí ya usted puede, digamos que combinarlo, digamos que agregarle pues más columnas. Y cuando es fila es como por ejemplo que yo acá si ustedes se dan cuenta aquí yo tengo en este tabla 2 tengo todos los registros de 2019, pero aquí yo he creado una tabla pues como tal es la misma, lo único que le he hecho el cambio es aquí que ya está en 2022, ¿sí? Entonces esto también nos puede servir pues, a nosotros para lo que es, en este caso, pues con lo que decíamos en la hoja 10, para poder entonces combinar esos datos. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a mirarlo desde esta parte, ¿no? Digamos que, perdón, acá herramientas de consulta que son de las propias de Power Query. Ahora, exportar un archivo de conexión, claro, porque es que usted entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted puede llegar todos estos datos, puede digamos que exportarlos pues como tal para pues para otro tipo de persona. Ahora generalmente por el tamaño, porque pues aquí estamos hablando, y si ustedes han podido revisar este documento, pues estamos hablando de solo 100 filas, pues esto con el propósito efectivamente de que pues nosotros podamos en ese caso pues ver los cambios y que pues sean más significativos. Pero si estamos hablando de 900.000, 1.000.000, 3 millones, entonces allí ya nosotros tenemos que empezar por ejemplo, estamos hablando de que sí, pueden ser 3 millones, pero estamos hablando de que pueden ser 50 o 60 columnas, porque de pronto está el tema de almacén, el tema de proveedor, el tema de, bueno, una gran cantidad de datos que nosotros pues podemos tener allí. Eh, eh, que podemos tener pues allí consignado. Entonces esto es lo que nos va a permitir pues a nosotros. Ahora si nosotros nos vamos acá y tranquilos que nosotros vamos a empezar a mirar esta parte, nos vamos a dar cuenta que miren, si vea con los tipos de conexión, entonces miren que aquí ya nos da, vea, conexiones de bases de datos, y entonces ya nos da este tipo de documento que pues nos va a servir para poder entonces poderlo llamar en otro espacio, ¿no? Entonces eso es lo que se llama todos los espacios de consulta que nosotros pues estamos viendo desde la hoja 10. Ahora vamos a volver entonces a mirarlo, pero desde la parte del tabla 4, ¿no? Entonces vamos a mirar pues para saber cómo es que se maneja pues todo esto. Entonces esto ya lo tenemos pues acá como tabla, ¿cierto? Y vamos entonces a decirle datos, vamos a decirle agregar desde mire lo que hacemos, estamos acá en tabla 4 porque yo ya le he cambiado las fechas de 2019 a 2022 como para que se vea diferente. Entonces llegamos aquí en cualquier parte de esta tabla, datos, y de una vez desde una tabla o rango, y desde ese tabla o rango nosotros nos vamos a dar cuenta si que hice tablas, vea, tabla 5. Y nosotros entonces miren que aquí vamos a empezar a mirar todo lo que tiene que ver con esta misma de 2022. Entonces esto es lo que nosotros vamos a decirle. Entonces que nos va a decir tabla, vamos a decirle ejemplo 2,
¿cierto? En el cual, espérate, aquí está, de ejemplo 2. Y entonces con esto ya le agregamos pues este tipo de nombre y miren que ya, claro, aquí está el tipo cambiado, el nombre como tal. Empezamos a mirarlo que acá tenemos, miren, si que ya empieza, vea, ejemplo 1 y ejemplo 2. Ya tenemos estas consultas. Ahora, este como tal este es un documento pues que no está, lo vamos a eliminar porque pues eh, nada que ver, ¿no? Pues igual siempre, pues la idea es cuál, la idea es que nosotros tengamos un área de trabajo pues limpia, porque pues para qué más. Entonces, lo que lo tenemos de esta manera. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta, miren que vamos mirando, miren que acá en la esquina, en toda esta esquina de cualquiera de estas dos, vamos a tener entonces esta parte que nos va a permitir pues agregar columnas personalizadas, columnas a partir de los ejemplos. Esto es lo que nosotros llamamos el relleno rápido. Entonces, funciones y demás. Entonces, ya vamos a mirarlo pues de esta manera. Entonces, miren que ya aquí, ya teniendo estas dos consultas, porque pues tenemos ejemplo 1, ejemplo 2, lo que nosotros vamos a hacer es, miren, ya acá lo tenemos como primera encabezado. Miren que aquí es en donde viene lo que es el tema de combinar. Aquí pues de archivos, si hubiese por ejemplo dos libros, pero en este caso miren que vamos a anexar consultas o combinar consultas. En este caso vamos a anexar consultas. ¿Por qué? Porque las dos tienen las mismas columnas, ¿no? Entonces tiene fecha, hora, ciudad, vendedor, punto de venta, producto, cantidad. Aquí pues estamos viéndolo, pero un momentico, permíteme acá, vea precio unidad. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, nosotros qué es lo que vamos a hacer? Vamos a anexarle columnas, o sea, filas. ¿Por qué? Porque aquí están, en uno está la de 2019 y en otro pues está lo que es el tema de 2022. Entonces, si yo le digo anexar consultas, entonces mira, anexar consultas para crear, aquí hay dos, entonces para ver una, o sea, para que dos se vuelvan una. Mi recomendación entonces, vea, en esta a otra consulta, pues en este libro, anexar esta consulta a otras que hay en este libro, a otra, entonces vamos a tomar entonces esta primera, pues cómo nos va a dar pues el resultado. Entonces aquí ya lo que está haciendo pues es llevarlo de esta manera. Entonces miren, para dos tablas anexar, entonces miren, tabla lo que es ejemplo 1 de como tal, pues aquí ya lo estamos haciendo. Entonces miren que ya llegamos y miren, ya llega de una vez y con esto entonces pues ya debe tener, vamos a mirar entonces en esta parte, ¿no? Miren que aquí está, vea, 2000 tantos, espérate, entonces miren que aquí está, miren ejemplo 1, ejemplo 2, entonces miren aquí ya está, no lo vemos de esta manera. Vea 2019, aquí está. Entonces miren, dividir. Bueno, aquí espérate a ver si lo que hice estuvo bien o estuvo mal. Espérate, es porque resulta, sí, miren. Entonces aquí está ejemplo 1, ejemplo 2, porque no se mire aquí miren lo que sucedió acá. Entonces aquí anexar columnas, perdón, combinar, aquí yo le dije anexar columnas, entonces claro, consultas, entonces lo que hice en ejemplo 2, miren lo que yo hice acá con el ejemplo 2 que no fue lo que ya deseaba, pero bueno, nos sirve también para poder ilustrarlo, y es que con el aquí en anexar columnas, anexar consultas, entonces claro, aquí lo que hicimos fue anexarlas de tal manera que aquí ya nos quedó, miren, si ustedes se dan cuenta, dice precio, vendedor 1, vendedor 2, miren que acá ya nos va anexando pues a lo que es esta parte, ¿no? Esto no es lo que queremos, vamos a quitarlo de una vez para quitarlo, miren, aquí nosotros lo vemos, entonces consulta anexada, no, vamos a hacerlo de esta manera, entonces miren, entonces vamos a tomarlo, aquí ya está bien, vemos que aquí ya lo tenemos y vamos entonces a combinar consultas. Entonces combinar consultas, no, vamos a consultar para crear una nueva como tal o anexar. Entonces vamos a hacerlo otra vez para crear una nueva.
Listo, vamos a mirarlo. Tenemos las dos consultas, aquí lo estaba ya trabajando. Esto era lo que yo quería decirlo. Entonces miren, anexar. Entonces miren lo que vamos a hacer. Entonces anexar consultas. Entonces para que no se nos cree un espacio nuevo, perdón, para no modificar digamos lo que ya tenemos, entonces anexar consultas para crear una consulta nueva. Es una tercer ejemplo. Entonces ejemplo 1, 2 y acá tendrá que aparecer el 3. Cuando yo le digo esto, entonces, ¿qué sucede? Nos aparece esta ventana emergente, perdón, esta ventana emergente y nos dice anexar dos tablas. Entonces, tabla principal va a ser ejemplo 1, ¿cierto? O ejemplo 2, vamos a decirle, pues, ejemplo 2 en este caso, para anexar a la tabla principal, mire, ejemplo 1. Listo, entonces ya nos va a quedar primero 2022 y después entonces ya nos queda 2019. Entonces miren que vamos a mirarlo de esta manera. Vamos a ver cómo nos queda de esa así, tan. Miren que aquí nos quedó. Vamos a organizarlo. Vamos a darnos cuenta. Entonces miren, si ¿sí? Vean, quedó todo lo que son las fechas 2020 y 2022. No lo hemos organizado, pero si ustedes se dan cuenta, miren, aquí esta es la tercera, ¿no? Aquí vamos a ponerle entonces, no, sino que vamos a ponerle entonces ejemplo 3, ejemplo 1, ejemplo 3. Entonces le voy a poner 2 más 1 para que de una vez entonces quedamos listos y miren, ya queda. Entonces miren, si ustedes se dan cuenta, aquí quedó todo lo que era de 2022. Ustedes aquí ya descendemos. Esta es la tabla 3. Si ve que aquí nos añadió en una nueva ya todo lo que era la parte entonces miren, descendente. Entonces miren, ya aquí apareció descendente y ascendente. Vamos a mirar que ya mira, aparece 2019, ya la configuración previa que ya teníamos. Entonces en lo que hicimos con esta herramienta que fue de anexar consultas fue combinar en una nueva lo que era agregarle ya más filas, porque como ya teníamos las mismas columnas, son las mismas columnas, entonces pues no hay ningún inconveniente. Ahora vamos a hacerlo pues en este caso. Vamos a hacerlo teniendo en cuenta, aquí vamos a cerrarlo, digamos que aquí vamos a cerrarlo, Power Query, y entonces le decimos mantener los cambios. Claro que sí, vamos a mantener los cambios. Vamos a darnos cuenta de algo y va a ser esto muy importante. Vamos a añadirlo, vean, fíjense que ya, miren, había salido importando los datos, ¿no? Digamos, datos externos, los está importando, miren, acá, si ustedes se dan cuenta, aquí lo está cargando, y entonces miren que ya aquí vienen todos los datos. Aquí en hoja 11, pues lo que habíamos hecho previamente, si ustedes se dan cuenta, miren que era ya, bueno, esta es la misma, hoja 11 y 12. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No, aquí está el ejemplo 2, perdón, miren. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay que mirar las referencias cómo salen ya a partir de trabajar con Power Query. Miren, fíjense algo. Acá salió la hoja. Miren lo que va. Aquí la voy a correr para que veamos esto. Miren, hoja 10. Fíjense que marca solito ejemplo 1. O sea, ya los datos como los transformaron. Hoja 11. Miren que decide que solo marca en este caso el ejemplo 2. Y hoja 12. Que es la otra, es la tercera. Entonces ya nos damos cuenta que en cada uno, digamos que nos damos cuenta, miren, ¿sí ve? Ya va cambiando pues uno de estos. Estos son los tipos de consulta y que uno puede pues empezar a crear y a jugar pues con cada uno de ellos. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a crear como tal en lo que pues tiene que ver con lo que es el tema del Power Query. Entonces esto es lo que nos va a permitir hacer este tipo de tablas, ¿no? Aquí pues esto aquí pues para que no nos confundamos lo voy a marcar como KPI. Voy a poner KPI Power Pivot, que es lo que habíamos visto pues previamente, ¿no? Entonces
Esto para que nosotros, entonces ahora vamos a mirar, vamos a ver que ya teniendo en cuenta esto, vamos a observar lo siguiente, y es que tenemos esta parte 1 y vamos entonces, miren, insertar, vamos a decirle insertar, en este caso pues vamos a transformarlo pues a tabla, ya nos dimos cuenta, aquí pues tiene encabezados y listo, ahí queda ya pues con encabezados y listo, ya queda como tabla. ¿Cómo me doy cuenta que es tabla? Por esto, mire, línea, producto, listo. Entonces vamos a mirar si lo podemos de una vez añadir a lo que es el tema de datos, ¿no? Entonces vamos a mirar a ver que en este sentido vamos a irnos de una vez con datos, o sea, nos paramos sobre este desde una tabla o rango, siempre para entrar a Power Query. Entonces miren, de una vez ya nosotros tenemos ya 3 consultas, entonces ya sería ya la cuarta, ¿sí? Entonces miren que ya aquí ya lo tenemos, aquí pues vemos que es por texto, unidad, aquí pues esta parte, bueno, unidad, precio unidad, aquí podemos llegar y configurarlo, digamos como tal, pues como moneda, listo. Entonces esto aquí ya lo cambiar tipo, sustituir la actual. Como ya sabemos que pues en esto no vamos a pelear, pues listo, ya aquí ya lo tenemos. Esto pues es algo que ya nosotros pues lo hemos pues, agregado como tal, ¿no? Entonces miren, transformar tipos de datos, aquí pues nos da como tal. Entonces miren que aquí no lo que nos permite pues poder rellenar pues todo lo que son los datos, y con esto pues ir transformar, bueno, cambiar tipo de dato, ¿no? Entonces pues aquí ya no lo permite eso. Lo podemos duplicar, agregar pues entre los ejemplos podemos agregar y lo que es filas y demás. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Resulta, y esto pues va a ser algo que nosotros pues vamos a ir trabajando pues en esta parte. Miren que acá pues ya tenemos la tabla 10, miren que ya no lo está llevando pues en este sentido. Yo le voy a poner entonces un nombre que se va a llamar ejemplo 4, enter. Entonces ya con eso pues ya lo puedo ir llenando. Ahora aquí hay algo que vamos a hacer y es combinar. Entonces en este caso combinar consultas, o sea, ya no vamos a agregarle entonces, mire, para crear una nueva, ya no vamos a crear filas nuevas, no vamos a agregarle pues a una, sino que vamos a crearle es lo que se llama, ¿cómo es que se llama esto? Vamos a agregarle pues columnas, ¿no? Entonces miren que aquí ya, ahora de ejemplo, miren que cuando dice combinar, aquí hay algo que nosotros vamos a incluir. Entonces miren que nos viene seleccionar las tablas y columnas coincidentes para crear una tabla combinada. Entonces de ejemplo 4 vamos a tomar lo que son las líneas, y de ejemplo 1 por ejemplo vamos a tomar entonces lo que es el tema de producto, ¿no? Entonces pues porque es algo que nos va a permitir, ¿no? Entonces es todas las de la primera coincidencia, ¿no? Externa izquierda, todas las coincidencias, externa completa, miren la tipo de combinación. Entonces todas las de la primera coincidencias de la segunda. Entonces mire, vea, todas las de la coincidencias de la primera, entonces coincidencias de la primera y la segunda, vea todas las filas coincidentes, antiizquierda solo filas de la primera o solo filas de la segunda. Entonces vamos a tomarlo pues en este caso vamos a entonces coincidencias de la segunda. Entonces aquí lo vamos a tomar y entonces dice, vea, todas las coincidencias de la segunda, de la primera, ¿no? Coincidencias de la segunda, todas de la segunda. Entonces todas de la segunda, coincidencias de la primera. Listo. Entonces vamos a mirar. Entonces vea, coincide 0,5. Miren que acá ya de una vez nos va hablando pues frente a esta parte, ¿no? Entonces miren, de una vez, vea, 36 de las 50. Primera, mire, aquí ya nosotros seleccionamos pues esta parte, y de una vez entonces mire, aceptar, y de una vez entonces miren que ya aquí lo que nosotros estamos haciendo es que ya nos llega, miren, ya nos llega
qué es lo que estuvimos viendo acá, que nos llegó línea, producto, miren, precio unidad, unidades, y pues lo que es el tema de cada uno pues de los ejemplos. Aquí está, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, miren lo que sucede acá cuando yo combino. Resulta que acá yo tengo de la primera, ¿cierto? O sea, de la que es, ojo, que era esta, de la línea, ¿no? ¿Cierto? Estas, digamos que las tengo acá. Listo, muy bien. Pero resulta que esta, pues, no, aquí yo que lo voy a expandir, lo voy a expandir a qué, a lo que es, como ya tengo acá línea y producto, pues voy a dejar entonces fecha, voy a dejar la hora, ciudad, vendedor, bueno, las dos, el punto de venta, el producto no porque ya está, la cantidad, sí, listo, y el precio de unidad tampoco, entonces mire, listo, aceptar, y fíjense que yo acá ya, si ustedes se dan cuenta, aquí ya lo que yo he hecho es entonces colocar pues una más completa que me permita pues mover todo esto. Ahora aquí vamos a mirar que nosotros nos damos cuenta que aquí sigue, digamos que la hora que no estaba, miren que aquí están todos los datos configurados. Voy a mostrarles pues de esta manera que aquí, por ejemplo, miren que ya está todo unido, ¿sí? Entonces miren que aquí ya uno se da cuenta del tipo de combinación que hizo. Entonces no estaba línea, ya lo pusieron, miren. Entonces aquí uno puede llegar y empezar a jugar con el tema de moverlo, digamos fecha, lo que es el tema de hora. Miren, aquí ya uno empieza pues a jugar con esto, ¿no? Precio de unidad, pues ya estaba. Entonces miren, ciudad, aquí ya lo ponemos acá en esta parte. Esta línea y producto pues vamos a estar pues manejándolo entonces de una vez. Si se dan cuenta que aquí uno mire producto, producto unidad, precio de la unidad, entonces aquí primero las unidades, entonces mire, no, la unidad va antes, sí, pero primero tiene que ir acá el precio. Miren que yo lo estoy, esto que estoy haciendo en este momento se llama modelado de datos. Todo esto que estoy haciendo en este instante. Entonces miren, vea, vendedor, entonces vendedor 1 y 2, entonces vengan para acá. Entonces yo les voy a dar pues lo que es el tema de, si que aquí empieza lo que es el tema de ciudades, empieza a organizar pues todo de esa manera. Entonces eso es todo lo que nosotros pues empezamos a verlo dentro de lo que es la parte de lo que es pues la separación que tiene pues uno y otro, ¿no? Entonces mire, vea, chancletas, pares, vea, sí que ya se va. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que mirar acá? Que si ve como dice ya la combinación, que aquí, claro, como yo ya tengo una tabla en Excel, fíjense que aquí yo ya tengo una tabla en Excel, permítame un momento. Si yo tengo acá una tabla en Excel, permítame, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí en Excel, ¿cierto? Es que no me va a permitir salir un momentico, ya. Ahora sí. Ya, voy a decirle OK y le voy a decir mantener. Lo voy a cerrar. Mire, fíjense que acá lo que yo hice que fue combinar, miren todo lo que ya está haciendo, vea, esto es lo que yo ya hice, vea, ¿sí ve? Entonces, miren, acá ya lo que hice fue combinar, si ustedes se dan cuenta con este tipo de consultas, combinar varias tablas, ¿no? Entonces, una que era los datos de las líneas de producto, con los tipos de producto y el precio unitario, con la otra que era pues que nos decía la cantidad que se había comercializado. Entonces esto es lo que nos va a permitir pues en ese sentido pues ubicar todos estos datos. Ahora claro, aquí que es lo que nosotros pues podemos hacer para volver, entonces hacemos doble clic para devolvernos también a lo que es pues Power Query, ¿no? Aquí estoy pues cargando otra vez el Power Query con todas las consultas que yo ya estoy haciendo. Fijémonos que aquí lo que es el tema de Power Query nos va a permitir entonces en ese sentido, mire, ya acá tenemos la fecha, lo que son la hora, la separación pues del nombre, la ciudad en donde lo hice. Miren que aquí hay algo particular y es que si ustedes comparan, miren lo que va a pasar acá. Digamos, lácteos va a ser mantequilla, claro que sí, quesos. Si ve que combina esas dos líneas de producto una y otra, a pesar de que yo dejé, ojo,
yo dejé la de productos y de una vez entonces miren que todas las medidas están acá, yogur en litros, zapatos pues en par, o sea tenis en par, o sea todo eso es lo que uno va uniendo entre producto y unidades. ¿Sí? Entonces eso es lo que uno va llevando a cabo con todo esto y ya entonces pues lo que es el tema de precios de unidades, los puntos de venta y las cantidades, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a poder pues tener en este sentido cuando nosotros pues tratamos sobre lo que es esta parte de estos puntos, esta parte pues, de combinar consultas. Ahora aquí pues vamos a decirle pues que entonces esto sería la uno, sería la consulta uno, el ejemplo uno más 4, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. Entonces aquí tenemos ejemplo uno más 4. Listo, entonces esto es lo que nosotros pues tenemos, así lo estoy orientando yo para que pues ustedes se den cuenta cómo nosotros pues vamos haciendo y vamos generando consultas. Ahora aquí sí hay que, aquí todo el tema de reorganizar, aquí nosotros podemos reorganizar todo esto de tal manera que nos permita pues posteriormente organizarlo. Ahora, ¿por qué? Porque miren, ¿por qué va a ser importante todo esto que nosotros estamos viendo? Porque muchas veces nosotros lo que vemos es que siempre que nosotros veamos esta parte va a ser, va a ser importante porque nosotros así es que nosotros vamos a llevar los datos ya pues a la vista de Power BI. De hecho cuando pues nosotros vamos a querer modificar esos datos, pues cuando nosotros estemos allí pues tratando de modificar esos datos, nosotros lo que vamos a observar es lo siguiente, y es que el editor de Power BI te va a llevar directamente aquí a Power Query. Por eso nosotros lo estamos haciendo. Ahora, esto pues lo que es el tema de añadir columnas y demás. Ahora, aquí vamos a reemplazar pues los valores. Aquí pues podemos hacerlo, reemplazar valores. Podemos hacerlo de forma cuantitativa. Entonces aquí le hemos señalado para poder hacerlo, pues reemplazarlos unos por otros. Vamos a mirar de qué manera lo vamos a hacer. Ahora, esto es para lo que es la herramienta de buscar. Entonces, buscar un valor para reemplazarlo pues por otro, ¿no? Esto digamos que es básicamente entonces para encontrarlo como tal. Aquí ya lo hemos visto, aquí pues para combinar archivos. Entonces claro, aquí tenemos varios documentos, pues lo podemos hacer pues como tal. Ahora aquí vamos a ver que administrar pues lo que es el tema de parámetros. Vamos a mirar entonces lo que son los parámetros que nosotros pues tenemos aquí planteados. Listo, entonces esto es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros encontramos pues lo que son parámetros, o sea, es decir, medidas que nosotros pues podemos tener. Entonces, por ejemplo, parámetro 1 es que pues tenga, por ejemplo, aquí nosotros estamos hablando de lo que es el tema así de precio unidad. Entonces vamos a administrar pues los parámetros. Y entonces, ¿qué parámetros vamos a crear? Pues vamos a crear en este caso pues que sea pues con el signo de pesos. Entonces miren que aquí ya nosotros aquí lo podemos tener, ¿no? Entonces tipo va a ser entonces en este caso va a ser número, pues en esta parte aquí ya lo tenemos. Entonces valores sugeridos, entonces lista de valores, bueno, cualquier valor. Miren que aquí ya nosotros podemos empezar a reemplazarlo pues como tal, ¿no? Con otro tipo de parámetros. Entonces pues digamos que en ese sentido ya nosotros lo tenemos allí. Ahora la configuración de origen de datos, entonces pues para cambiarle pues los orígenes de datos, en este caso pues la hoja de Excel que nosotros estamos trabajando. Esto por esta parte pues ya digamos que nosotros lo vemos y vamos a entrar entonces en lo que es el tema de transformar. Aquí va a ser interesante porque nosotros aquí en transformar es la segunda forma. Vamos a mirar como tal, entonces en esto digamos que vamos a poder agrupar, digamos que son los datos, como ya lo hemos visto. Digamos que en esta herramienta pues ya la hemos estado pues viendo como tal, hacer la primera fila, encabezados de primera fila o demás. Aquí también vamos a hacerlo digamos con el tema de transponer. ¿Por qué
¿Por qué esto? Perdón. ¿Por qué esta herramienta de transponer cuál es? Es la que nos transforma de forma horizontal en vertical los datos. Entonces, vamos a, vamos a mirarlo. Pues permítanme un segundito. Yo aquí lo cierro para poderles mostrar eso y cómo se hace de esa manera. Listo, entonces esto es para poderlos tener en cuenta. Listo, vamos a decirle mantener. Que aquí pues nosotros lo tenemos de esta parte. Entonces, por ejemplo, miren que aquí ya lo que es, mire, si de hoja 14, que es 1 más 4. Entonces aquí está ya está todos los datos organizados de acuerdo a lo que nosotros pues vamos a necesitar. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, que si yo, vamos a tomar estos datos y voy a transformar estos datos. Listo. Voy a decirle copiar. Vamos a transformar estos datos pues porque voy a ilustrar de esa manera. Entonces, miren. Aquí esto es una hoja nueva, listo. Voy a decirle pues pegar los datos, normal, listo. Fíjense que aquí hay algo que nosotros podemos hacer. Entonces aquí puede ser, voy a ponerle nombre, voy a ponerle ciudad, línea y producto. Listo. Entonces fíjense que aquí lo voy a hacer, voy a listo. Entonces mire, aquí está de esta manera, pues organizado. Y la herramienta transponer cómo va a funcionar. Entonces vamos a mirar. Entonces aquí, primero lo voy a mostrar acá para que ustedes lo puedan observar de esa manera, pues allá. Entonces aquí llegamos y nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar todo. Vamos a decirle copiar. O sea, con el clic secundario vamos a decirle copiar. Listo, entonces seleccionamos todo, copiar. Y vamos entonces a irnos acá pues a este espacio libre, ¿cierto? Voy a darle clic secundario otra vez y este pegar, ojo, va a ser este que nos dice aquí transponer. ¿Listo? Este transponer. Aquí lo estoy observando, es el cuarto que vemos ahí. Y fíjense lo que va a suceder. Si hay que ver, estaban las 4 columnas, se volvieron 4 filas. Entonces, vea, Antonia, Bogotá, mire, Antonia, Bogotá, lácteos leche. Listo. Fernanda Bucaramanga, lácteos leche, ve, ahí está. Entonces miren que vea, Fernanda Bucaramanga, perdón, lácteos leche, Andrés Cali, lácteos quesos, o sea, si ve que se transforma de esa manera, entonces lo que está en forma, los datos, si están organizados de forma horizontal, se van a transformar vertical. Y lo mismo, si por ejemplo acá yo llego y selecciono estos datos, miren, vamos a hacer esto. Miren que aquí está. Entonces miren, acá llegamos, le decimos, le voy a decir copiar, ¿cierto? Y aquí otra vez voy a ir en un espacio en blanco, le voy a decir inicio, bueno, lo mismo. Entonces miren, aquí está, transponer. Miren lo que va a suceder, si ve que volvió a su forma original. Entonces esto es lo que ustedes van a tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que usted lo va a poder hacer en, ¿cómo es que se llama? ¿Lo va a poder hacer en query? Claro que sí, de la siguiente manera. Entonces vamos a mirar. Este lo voy a eliminar para que, listo. Digamos que no pasa nada. Entonces voy a ir acá. Entonces vamos a ir a lo que es, listo. Hacemos doble clic en la consulta y nos abre otra vez el Power Query. Voy a hacerlo de esta manera otra vez. Listo, estaba para que ustedes se den cuenta. Así que aquí en la hoja de Excel que yo estoy acá, que yo tengo pues aquí abierto, si ustedes se dan cuenta, entonces miren que acá tengo todas las consultas. Esto nos va a permitir pues actualizar todo pues para los cambios y demás, también nos va a permitir hacerlo. Entonces le voy a hacer doble clic para volver entonces a todo el editor de Power Query. Recuerden algo, y es que las consultas les va a ir apareciendo pues todas, pero ustedes pueden entrar por cualquiera de ellas, ¿no? Pues del documento que ustedes están trabajando. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí muy presente.
Ahora, aquí es importante entender una cosa, pues con el tema de transformar los datos y pues lo que es el tema de transponer. Aquí es en donde nosotros vamos a entender por qué es que aparece pues esta parte de lo que nosotros aquí tenemos de usar la primera fila como encabezado. Porque, ¿qué es lo que sucede? Y es que nosotros para poder transformarlo, tenemos que transformar estos datos, digamos como tal, decirle que usar encabezados como primera fila. Digamos que los quitamos. Entonces, fíjense lo que va a suceder. Entonces, miren, si hay columna 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, esto es, en cambio, mire, si hay que acá ya viene, se bajó hora y de verdad. Entonces, es esto. Ahora, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, ya con esto, vamos a decirle transponer. Entonces, mire, transpone esta tabla tratando las filas como columnas y las filas y las columnas como filas. ¿Listo? Entonces, como dijo la rey. Entonces, si usted se da cuenta, miren, si ve que aquí salió, miren, ya nosotros todos los datos, digamos, fecha y hora, ¿se acuerdan que estaba de forma vertical? Entonces, eso es lo que pasó. Miren, tipo cambiar, miren. Aquí ya nosotros lo veíamos acá. Miren cómo estaba de esta manera, ¿cierto? Pero miren aquí qué es lo que pasó. Tabla traspuesta. Entonces miren que estos datos que estaban de forma aquí en cada una de las columnas, entonces ahora está de forma vertical, estaba así horizontal, ¿no? Entonces estos eran los encabezados. Entonces esto es lo que nosotros podemos hacer. Entonces esta es la parte. Ahora, contar filas, pues ya vamos a mirar, miren, nos cuenta 11 filas. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues en cuenta como tal, ¿no? Entonces, miren, transformar, contar filas. Entonces aquí, miren, aquí ya volvemos otra vez a 1 más 4. Entonces aquí ya le vamos a decir deshacer filas contadas 11, ¿no? Claro, miren, aquí están. ¿Sí ve? Entonces ahora lo mismo. Aquí estamos en transformar. Invertir filas. Entonces en esta tabla en forma de que las últimas filas se muestren en primer lugar. Entonces miren, estas, por ejemplo, miren que esta es cantidad, ¿no? Aquí lo voy a ampliar un poco para que nosotros nos demos cuenta de todo esto. Entonces miren que aquí es invertir fila. Miren. Entonces miren, si ve que cantidad que estaba a lo último, entonces miren que ya viene a ser, vea, si ve que como empieza a organizarse o sea, de lo que estaba primero, de últimas y demás. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a ver pues en esta parte, ¿no? Aquí pues detectar los datos, pues es que automáticamente los datos de la columna, pues para que pues si es texto o demás, esto digamos que lo tenía aquí ya incluido como tal. Miren que aquí ya pues lo va identificando qué tipo de datos son los que hay, dependiendo también. Cambiar pues el tipo de nombre también de la columna. Entonces pues aquí ya digamos que lo podemos cambiar. En este caso no lo vamos a hacer porque pues ya tenemos unos datos, pero digamos que ahí lo podemos hacer. Aquí pues ya vemos, miren, reemplazar los valores o reemplazar errores. Recuerden que aquí también pues así como hemos visto los 4 o 5, inclusive 5 tipos de error, ¿no? Recuerden que cuando uno habla de esto, digamos de lo que son el tema de errores, está el error div 0, que es cuando se divide sobre 0, ¿no? Está el error de referencia, es cuando ya la referencia, digamos que la has quitado, digamos que la has eliminado, entonces dice, bueno, ¿y a dónde se fue todo esto? Está entonces el error de NA, que es cuando tú entonces estás multiplicando, ¿cómo es que se llama? Mm, bueno, espérate, les voy a mostrar los tipos de error como tal. Bueno, los tipos de error, entonces aquí ya uno lo puede, espérate, entonces para no irnos, entonces ya uno los puede pues así diferenciar, ¿no? Ahora, aquí lo que nosotros, y esto pues es algo que nosotros pues vamos a de una vez a poner, voy a ponerlo a transponer otra vez, mire, acá vuelve otra vez, cantidad, y entonces, bueno, creo que entonces en este sentido, espérate, voy a ponerlo otra vez transponer como estaba antes, voy a ponerle invertir las filas, y ahora sí otra vez transponer,
Entonces con eso nos queda orden y voy a utilizar la primera fila como encabezado, ¿no? Entonces aquí vamos a mirarlo, mire, fecha, hora otra vez. Si ve como todo volvió ya a la normalidad, eso es lo que nosotros pues debemos tener pues allí en cuenta con transponer. Ahora, aquí cuando nosotros utilizamos esta herramienta, aquí lo que vamos a hacer entonces en este, bueno, aquí, primero este, ¿no? De reemplazar los valores, lo que es así lo del tema de error. Aquí pues vamos a mirarlo pues de abajo hacia arriba, digamos que lo empezamos así a organizar primero, digamos como tal, y entonces pues de arriba pues empezamos a verlo pues de esta manera, ¿no? Entonces vea, ¿sí ve? Entonces empezamos a mirar pues todas las fechas de acuerdo pues al orden que nosotros pues nos vamos generando. Aquí vamos a mirar la dinamización de las columnas, bueno, todo lo que es el tema de dinamizar pues todos los movimientos. Aquí estamos viendo entonces esta herramienta entonces como tal, permítame acá un momentico, vamos a mover las columnas a una posición distinta de la tabla. Entonces por ejemplo, si nosotros acá queremos, vemos que está la ciudad, aquí estamos modificando pues toda esta parte, digamos que lo que son los valores, por ejemplo este punto de venta, entonces vamos a moverlo, entonces a la derecha, vamos a moverlo entonces mire, al principio. A veces pues se necesita, ¿por qué? Porque con eso entonces ya ustedes lo pueden exponer acá, digamos que antes aquí lo pueden mover ya, ¿sí? Entonces aquí ya lo podemos mover un poco a la derecha y ya queda pues ahí y no más, listo. Y lo mismo pues en este caso, entonces vea, en una lista, ¿no? Entonces mire, aquí vamos a mirar lista, vamos a transformar esto en lista, las ciudades. Entonces miren que aquí ya queda pues todo listado. Entonces miren, vea. Si ve que aquí ya nos está transformando. Mire lo que pasa acá. Se tomó eso como una lista y aquí entonces miren que acá nos habla sobre la herramienta de quitar duplicados. Entonces la lista nos va a quedar en las mismas ciudades. Claro, no ¿por qué? Porque hay espacios vacíos, ¿no? Entonces por eso nos queda de esa manera, ¿no? Aquí, pues bueno, conservar elementos, ir a la tabla y fíjense que aquí hay un tipo de consulta, ¿no? Entonces, ahora, convertir a la tabla, miren, entonces como tal ya podemos estar utilizando pues todas las herramientas como tal. Aquí podemos hacer máximos, mínimos, recuentos y demás, pues cuando son valores. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera, miren que acá queda la consulta. Entonces vamos a mirar lo que es, entonces en este caso vamos a estar mirando, miren que aquí todo esto, digamos que ya tenemos lo que es ejemplo, bueno, uno, aquí nos quedó esto 1 más 4, ¿no? Entonces vamos a volverlo a la tabla, ¿no? Convertir a la tabla. Entonces solamente vamos a devolverlo otra vez a lo que nosotros pues teníamos previamente. Este nos va a servir como ustedes se dan cuenta, entonces a partir de la selección de un delimitador ninguno, en este caso mostrar como errores, acumular, truncar columnas, listo, aceptar y listo. Entonces vamos a empezar a mirar de esta manera cómo se va transformando pues los datos como tal, pues, en este caso. Ahora, si es mucho problema, de una vez vamos entonces a eliminar pues estos datos, ¿no? Miren, entonces miren que acá ya eliminamos lista. Miren, esta es la parte, digamos como tal, que nosotros podemos empezar a observar en esta parte. Ahora, miren que ya aquí volvimos a lo que nosotros pues ya teníamos como tal. Listo, entonces aquí llegamos y entonces mire, aquí llegamos y ya de una vez entonces lo que hacemos transformando los datos es dividiendo pues la columna, lo que es el tema de formato. Aquí pues es combinar columnas, ¿no? Entonces mire, aquí con control seleccionamos este, miren que acá ya otra vez volvemos a tener las columnas pues como tal, uno, entonces combinada, entonces mire, aquí separador ninguno porque pues
aquí no tenemos ningún, aquí no, la idea es unirlo, entonces vamos a decirle vendedores. Voy a ponerlo así pues como para que nos quede unidos. Listo. Entonces sí, vea, quedó acá otra vez vendedores. Ok. Entonces vamos a deshacerlo porque miren lo que acabamos de mirar. Entonces vamos a hacerlo, vea, acá control, recuerden que es esta tecla la que yo estoy haciendo acá, ojo, porque yo estoy acá, voy a unir pues estas teclas como tal. Entonces miren, con esta tecla control, ¿sí? Entonces miren, selecciono, entonces se van a dar cuenta, vendedor 1, presiono, espérate, miren, aquí control, miren que está acá presionado, y selecciono la segunda. Entonces si ustedes se dan cuenta, ya están estas dos, le digo combinar las columnas, aquí como sale, perdónenme que yo llegue, y aquí espérate, voy a minimizar esto. Entonces claro, el separador cuál tiene que ser, entonces es espacio, listo. Entonces ahora sí, vendedores, lo escribo aquí y den a aceptar. Fíjense que ya vuelve y se une, entonces miren que ya está, ahora sí con separador, ¿no? Aquí vamos a observar lo que es el tema, bueno, extraer, ¿no? Aquí lo que es el tema del primero de los caracteres, o sea, texto antes del limitador, texto, o sea, la misma parte, digamos como tal, lo vamos a hacer en este otra vez. Entonces, mire, extraer longitud, por ejemplo. Entonces, miren que nosotros pues aquí ya empezamos a mirar, miren, ¿sí ve? Entonces, vean, vendedores, empezamos a tenerlos pues de esta manera, pues ya empezamos a mirar la longitud que tiene, 14 caracteres, 12, 13, 12. Empezamos a mirarlo, entonces mire, de lo que son texto antes de limitación. Entonces vamos a mirar cómo lo hace antes del limitador. Va a ser espacio, espérate, espacios acá desde la entrada, del inicio de la entrada. Entonces mire, claro, porque aquí está con el número, entonces vamos a volverlo, mire, longitud del texto calculada, la deshacemos y volvemos otra vez, listo. Entonces traer, vamos a ver, texto antes del delimitador, ahora sí, que como esto ya es un texto, entonces mire el espacio, aceptar. Entonces ahora sí, borro. Entonces antes o después, ya digamos que esto empieza a cambiar pues de esa manera. Ahora lo mismo, digamos que acá el tema pues de analizar lo que son en los diferentes formatos. Entonces vamos a mirar pues cómo nosotros lo vemos. Bueno, aquí nos da un tema de error, ¿no? De ciudad y demás. Mire, aquí nos está cargando. Entonces esta parte, lo que es el análisis pues de datos, aquí tenemos algunas operaciones que nosotros pues podemos empezar a hacer. Permítame de lo que son los datos que nosotros pues aquí vamos a observar. Mire, tiene que acá con el tema del precio, entonces aquí podemos hacer redondeo, que es lo de las cifras, entonces hacia arriba, hacia abajo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el redondeo? Aquí hay algo que es fundamental. Cuando es el redondeo es por el tema de décimas, pues en este caso digamos que no se ve. Pero cuando nosotros hablamos de redondeo muchas veces es que, digamos cuando decimos 1.3, digamos que voy a explicar esto un poco, para que nosotros observemos, bueno, aquí le voy a decir mantener, ¿no? Y mire la hoja que nos va a crear. En este caso, pues seguirá por ahí 16, creo que seguirá 16, ¿no? Sí, no, 14, vea, así hay que ser 14, entonces mire 13 y ahora pues 14, ya los cambios pues que tiene, ¿no? Primer nombre y demás. Ahora, en el redondeo, como yo les acabo de decir, surge algo que pues va a ser importante, y es que aquí hay un valor que es de 1, 0,9, a ver si de pronto así lo podemos hacer.
y 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Listo. Entonces es esto. ¿Qué pasa? Aquí vamos a mirar algo que va a ser muy importante. El redondeo generalmente, y esto pues para de pronto las personas, yo sé que algunos de pronto no lo que ya lo saben, pero resulta que aquí en la mitad generalmente aquí pasa algo, ¿no? Entonces aquí generalmente cuando hay una cifra, llámese la que quiera, digamos 1.3, 1.4, siempre se redondea al número menor. Entonces si decimos por ejemplo 1.3, se redondea a 1. Pero si por ejemplo hicimos 1.6, se redondea a 2, ¿sí? Al número siguiente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, aquí en 0,5? Entonces se mira ya, se mira entonces 0.5 y el que le sigue. Entonces, en este caso, digamos que aquí, por ejemplo, si es 0,5, entonces si es 3, entonces iría a 1. Entonces, por ejemplo, si se dice que es 8.56, pues iría a 9, ¿cierto? Pero si se dice 8.52, pues iría a 8. ¿Sí? Ahora, hay que entender que cuando uno habla de lo que es la parte de décimas, entre más a la derecha, pues es una décima es 10 veces menor que la anterior. O sea, 0,5 es muchísimo más mayor que 0, que este 0,02, ¿no? Que este 2 inclusive pues va siendo pues 10 veces menos, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues en cuenta en este caso. Vamos a mirar entonces en esta ocasión, vamos a observar pues, lo siguiente, ¿no? Y es vamos a mirar en este sentido, vamos a mirar algo que pues va a ser muy importante y esto es algo que ya cuando nosotros, entonces ya aquí pues voy a eliminar esta hoja, no quiero pues tenerla allí, vamos a tenerlo pues ahí muy presente. Miren que acá viene lo de las consultas, ¿no? Aquí está todo lo de consultas y conexiones, pues miren que aquí está, miren, viene a explicar pues este tipo de conexiones. Ahora vamos a entrar otra vez al Power Query, entrando pues en esas mismas consultas y nos vamos a dar cuenta de algo. Entonces, ¿qué? Va a ser lo siguiente. Cuando nosotros encontramos esto, vamos aquí, ya volvemos. Vamos a darnos cuenta que aquí pues en lo que es el tema de estadísticas es para sacar pues lo que son operaciones y demás. Entonces permítame algo pues que va a ser muy importante aquí y entonces pues va a ser por ejemplo aquí vamos a decir precio unidad, aquí pues lo que es el tema de estadísticas, por ejemplo cantidad, vamos a buscar cantidad, listo. Entonces para que tenga, entonces podemos sacar suma. Y entonces miren que aquí va, miren, ¿sí? Que aquí ya nos dice, vean, la suma en cantidades son 10.247. Listo. Entonces esto lo vamos a hacer. Y suma calculada también. Listo. Aquí ya digamos que lo vamos a hacer pues, de esta manera, ¿no? Aquí pues miramos lo que es el tema, bueno, de información, positivo, negativo. Ahora, aquí lo que es el tema de columna, fecha y hora, pues va a aplicar es para lo que son este tipo de formatos, ¿no? Digamos que aquí ya, si usted se da cuenta, aquí hay que ver algo y es que aquí en columna vea hora, ¿cierto? Y si aquí pues lo transforma en fecha, como ya está listo, pues es fecha. Aquí la duración, pues es cuando es el tema de tiempos que se está manejando, pues se activa como tal. Aquí en la columna estructurada, pues a expandir, extraer valores, pues esto como tal lo vamos a mirar pues más adelante. Y aquí entonces es cuando nosotros podemos agregar lo que es el tema de columnas, ¿no? Entonces miren que aquí, por ejemplo, acá vamos a agregar entonces, podemos agregar columnas que sean de índice. Entonces índice es que 1, 2, 3 como el consecutivo, ¿no? Entonces aquí ya lo vamos a ver en este sentido, ¿no? Miren, aquí ya lo vamos a tener en cuenta pues en esta parte y ya de una vez entonces nosotros allí lo tenemos. Entonces miren, desde 0, listo. Entonces miren que ya
allí ya lo tenemos. Bien, 0, 1, ya lo tenemos y lo pondríamos acá pues al inicio, ¿no? Entonces, o como ya lo hemos visto, podemos entonces en este sentido ponerlo, digamos que la podemos poner acá, entonces de agrupar, cambiar, mover, entonces mover, miren, al principio, listo. Entonces miren que aquí ya no lo da pues el índice de 0, de 1, pues como nosotros no lo necesitemos. Duplicar pues la columna, pues la duplicamos como tal. Ahora, columna condicional. Entonces, crear una nueva columna pues que se agregue a los valores de la columna seleccionada actualmente. Entonces vamos a irnos para que esto nos, pues vamos a tener un buen valor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces a entrar a mirar lo que es el tema de precio. Entonces vamos a mirar acá y vamos entonces a crear lo que es el tema de columna condicional. Listo. Y aquí entonces vamos a crear pues este tipo de datos, ¿no? Entonces aquí ya permítanme, vamos a observar esto. Mire, entonces si usted se da cuenta, aquí vamos a agregar entonces nombre de la columna nuevo. Miren que acá entonces le decimos condicional. Entonces vamos a decirle condicional 5. Condicional, listo. Entonces miren, si en la columna, entonces miren que acá ya nosotros podemos entonces generar ya lo que es en esta parte, digamos por ejemplo precio unidad es igual, fíjense que aquí están todos los ¿cómo es que se llama esto? Los operadores, entonces todos estos, entonces si es mayor que, entonces valor, vamos a decirle 10.000, ¿cierto? Vamos a decirle 10.000, entonces la salida va a ser, vamos miren que aquí ya nosotros nos dice, entonces igual a 1, ¿cierto? De lo contrario, entonces pues va a ser 0. Listo. Entonces miren que acá puede arreglar otro tipo de regla, ¿no? Digamos que acá se pueden arreglar varias. Entonces igual a 1, igual a 0, entonces, o sí, entonces por ejemplo, entonces precio unidad, entonces es igual a 100, 10.000, ¿cierto? Entonces vamos a decirle 3. Bueno, 2, digámosle 2. Y entonces, pues, de lo contrario, 0. Si vemos esto, lo hace pues en análisis. Mire, si vea, aquí pues lo va marcando de acuerdo a lo que nosotros pues vayamos queriendo. Aquí pues tenemos un tema de estándares, multiplicar, restar, pues como tal. Y nosotros así pues si lo quisiéramos, aquí estaba pues el otro que habíamos creado al inicio. Aquí lo voy a quitar. Listo. Quitar esa columna porque pues no lo necesitamos ahí. Ahora vamos a mirar, pues aquí ya vamos a agregar una nueva columna a partir de invocar pues una columna. Listo, entonces vamos a mirarlo, miren, personalizada. Entonces miren que ya va a tener, miren, va a tener diferentes personalizadas. Entonces va a ser función, mirarlo, sí, función, vamos a observarlo de esta manera y entonces pues vamos a ponerlo pues en este punto, ¿no? Entonces invocar función, vamos a pedirle esta parte, ¿no? Entonces lo que es la función, espérate porque aquí yo quiero pues también hacer los tipos de operaciones que se desean pues hacer en esta parte, ¿no? Entonces, ejemplo, vamos entonces mire, a crear, rastrear, espérate, duplicar columna, vamos a hacerlo, listo, entonces vamos a
personalizarla. Vamos entonces a limpiar, vamos a hacerlo. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, vamos que vamos a transformarla, cambiarle el tipo. Vamos, aquí va a ser en número, pero listo. Entonces vamos a hacerla, vamos entonces así como agregar como consulta nueva. Listo. Entonces miren que aquí ya, miren, aquí ya no lo da pues para crear pues nuevos tipos de consulta, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta pues al respecto. Aquí vamos a agregar esta parte, digamos, bueno, aquí lo que es el tema de fórmulas, pues aquí digamos y decimos entonces referencia, subir, bueno, crear función, ¿no? Entonces aquí ya lo que nosotros pues vamos a poder crear pues listo, ningún parámetro, bueno, crear pues algunos tipos de parámetros, vamos a mirarlo y de una vez entonces lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ya pues así el día de mañana. El día de mañana vamos entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. El día de mañana vamos a estar pues terminando de ver todo lo que es el tema de funciones. Pues ya hemos estado viendo pues todo lo que es el tema de Power Query. Mañana entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que es el tema de las operaciones pues ya en Power Query. Ya estamos viendo pues lo que es la parte de la configuración pues de la cinta de opciones. Ya aquí por ejemplo, si nos vamos pues a vista, entonces pues vamos a mirar lo que es el tema pues de parámetros, las dependencias pues de consultas, pues vamos a estar viendo digamos cómo depende pues cada una de otra como tal. Y entonces miren, aquí miren, ¿sí? Entonces miren, ya nosotros nos damos cuenta de los tipos de relaciones que nosotros hemos creado. Entonces miren que aquí está pues esta parte y ya nosotros podemos verlo de manera tal que se pueda inclusive hasta organizar de un modo u otro, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues allí vamos a tener con dependencia de las consultas. Bueno, voy a pasar entonces en este momento lo que es la parte de la lista de asistencia y demás para que nosotros pues lo podamos ver. Por ahora pues esto es lo que nosotros pues vamos a ver con el tema de Power Query. El día de mañana vamos a estar pues viendo ya más lo que es el tema de las operaciones. Vamos a estar pues hablando sobre lo que es el tema de operaciones en Power Query y demás. Y con eso pues ya con esto pues vamos terminando pues el día por ahora el día de hoy. Entonces ya pues hemos creado lo que es el tema de las famosas consultas. Algo para tener en cuenta cuando se habla de consultas son las tablas que se crean y que se moldean en Power Query. Entonces eso es lo que se le llama consultas en este caso. Y las conexiones pues vienen a ser entonces todas este tipo de uniones que nosotros pues aquí vamos a tener. Digamos que aquí vemos estos tipos de tres uniones que nosotros pues ya vemos en este tipo de datos. ¿Listo? Entonces esto es lo que quería pues que viéramos el día de hoy. Vamos entonces pues, a seguir trabajando el día de mañana. Vamos entonces ya trabajando con lo que tiene que ver con todo esto pues, de Power Query y ya pues terminar con todo el moldeo de datos y lo que es la parte pues operacional. Para entonces así ya viendo pues todo lo que es el tema de Power Query que vamos a estar pues un poco más adelante, ya viendo lo que es el tema de los gráficos. ¿Listo? Entonces pues para mí ha sido un placer, pues voy a dejarlo hasta acá para entonces pues no, pues porque sé que de pronto sí a veces pues viendo hartas cosas pues sé que tenemos harto que también pues estar explorando. Lo más importante es que nosotros lo hagamos con estas tablas, con las bases de datos que yo pues allí que les he generado. ¿Qué es lo que yo hice pues en este sentido? Entonces en este sentido fue generar bueno, aquí voy a descartar los últimos cambios porque pues este tema de, de, de,
Miren, miren, miren. Ay, espérate. Espérate porque sí quería mostrarles. Ay, bueno. Ay, pucha. Bueno, espérate a ver que se nos vea también lo que es la parte acá de lo que son las consultas, ¿no? Relación pues entre celdas. Fíjense, bueno, espérate, ¿no? Fíjense que cuando nosotros acá ya miramos lo que es el tema de consultas, inclusive acá, y esto es algo que vamos a estar pues también ya viendo, vamos a darnos cuenta que inclusive podemos también estar trabajando con lo que es el tema también de análisis de KPI pues en este libro, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues tenemos que ver al respecto. Bueno, para mí ha sido un placer, pues por ahora vamos a dejar aquí. La idea es ver todo lo que es el tema operacional. Ya hemos estado pues viendo cómo se transforman los datos y cómo pues moldearlos. Esto pues hace parte de todo lo que es la herramienta de Power BI. No sé si de pronto tenemos alguna pregunta o duda y cualquier cosa pues estoy aquí pues atento. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Yo estaba pues ahí revisando y la idea es que por favor las personas que hagan falta de pronto por llenar el formato de lista de asistencia, el que les envié de Excel, entonces por favor para que lo diligencien y me lo envíen. Listo, lo recibo también por el grupo. Yo estoy haciendo pues todo ese control ahí también. Listo, entonces así quedamos y entonces nos vemos mañana. Muchísimas gracias.